Hoy te hablaré sobre los países que podrían colapsar en 2023. Si quieres enterarte cuáles son los retos que están enfrentando estos lugares, no te despegues. Número 1. En Argentina, en junio de 2022, la deuda bruta del gobierno argentino subió a 378.500, monto histórico que representa 8 veces el monto del crédito que Argentina tomó en 2018 y que fue renovado en marzo de 2022 por 45.000 millones. El modelo de endeudamiento que Argentina adquirió es sumamente riesgoso, pues cada vez debe pagar más por los intereses del total de vencimientos que pagará en 2023. 3 de cada 10 pesos que van a devolver representan intereses y 6 de cada 10 son con organismos internacionales. Se estima que los años 2023 y 2024 serán los más complicados en cuanto al pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Número 2. Ucrania. La situación de Ucrania es muy complicada debido a la invasión rusa en su territorio, la cual sigue en curso, por lo que es casi seguro que tendrán que reestructurar su deuda de más de 20.000 millones de dólares. En septiembre de 2023 podría llegar la crisis, ya que se vencen los pagos de bonos por 120 millones de dólares. Por otro lado, se estima que el país requerirá invertir más de 100 millones de dólares para reconstruir toda la infraestructura dañada con los bombardeos y el conflicto bélico. Por esta razón, algunos especialistas coinciden en que la mejor estrategia que puede seguir el gobierno ucraniano es detener temporalmente los pagos de bonos a través de un acuerdo. Todavía no se sabe el impacto real que tendrá en la economía de Ucrania la guerra con Rusia, ni si el gobierno podrá cumplir con todos los compromisos financieros en 2023. Aunque oficialmente se ha anunciado que sí lo hará. Número 3. Túnez es uno de los países que actualmente corren más riesgo, pues tiene un déficit presupuestario de casi 10% y una de las facturas salariales más altas en el sector público. El país se encuentra a unos pocos pasos de enfrentar una crisis financiera y desde julio intentó llegar a un nuevo acuerdo de préstamo a cambio de un polémico paquete de reformas. El plan de reformas incluye congelar los salarios, detener la contratación en el sector público, disminuir los subsidios a la energía y los alimentos, así como vender acciones de empresas estatales. El país ha sido afectado por las consecuencias globales de la guerra entre Ucrania y Rusia. Por esta razón, el gobierno tunecino se acercó al Fondo Monetario Internacional para buscar un préstamo de hasta 4.000 millones de dólares a cambio de las reformas. El Sindicato de Trabajadores ha dicho que las reformas pueden ocasionar una gran inconformidad y un colapso social, pues el poder adquisitivo caerá y la inflación subirá. La crisis financiera ha atrapado en que los tunecinos vivan la escasez de productos básicos como la harina, el azúcar y el café, lo que ha provocado fuertes manifestaciones contra el presidente, a quien culpan de la situación, la cual ha empeorado desde que él llegó al poder en 2019. Número 4. Ghana. Ghana ha tenido que recurrir a préstamos urgentes y su moneda perdió durante 2022 y un cuarto de su valor, mientras que la inflación en el país se disparó hasta el 30%. Las finanzas gubernamentales se encuentran en su punto más débil, mientras que Ghana enfrenta una profunda crisis. La situación se originó varias décadas atrás, pues el gobierno ganés se había endeudado tanto en el año 2 que empezó a tener problemas para cumplir con sus pagos. Se decidió que el país se suscribirá a la iniciativa de 2 países pobres altamente endeudados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Al finalizar esta iniciativa, en 2006, la deuda de Ghana era de 780 millones de dólares, lo cual equivalía a 25% de su PIB. Desde ese momento hasta hoy, la deuda aumentó un 7.000% hasta alcanzar los 54.000 millones de dólares, es decir, un 78% del PIB. De acuerdo con los especialistas, el gobierno ganés ha fallado de manera recurrente en la construcción de una economía sólida, llevando al país a una dependencia del financiamiento extranjero. El Fondo Monetario Internacional ha afirmado que además de reestructurar su deuda, ya no necesita limitar su endeudamiento y respetar la ley de responsabilidad fiscal. Lo cierto es que la crisis se agravó en diciembre de 2022 y el país anunció la suspensión de pago en algunas de sus deudas externas, incluyendo los eurobonos, argumentando que las reservas internacionales del Banco de Ghana eran limitadas. Número 5. Egipto. Egipto tiene actualmente una relación deuda-PIB del 95% y pidió ayuda al Fondo Monetario Internacional en marzo de 2022.
El país enfrenta nuevas presiones económicas desde que estalló la guerra entre Ucrania y Rusia, pues los inversores extranjeros abandonaron en masa este y otros mercados emergentes en los últimos años. Egipto ha tenido que recurrir en 3 ocasiones al Fondo Monetario Internacional, pues en 2016 pidió un préstamo de $12.000 millones. En mayo de 2020, uno de $2.800.000 y en junio de 2020 uno de $5.200. Además de la elevada deuda. Otro de los problemas que enfrenta Egipto son la inflación y la escasa liquidez en Grecia extranjera. Número 6. Kenia. En la actualidad, Kenia está gastando el 30% de sus ingresos en el pago de intereses y sus bonos han perdido casi la mitad de su valor. La deuda pública de Kenia pasó del 68.5% en 2020 al 70.3% en 2022. El país está viviendo una grave crisis alimentaria debido a la sequía, la elevada inflación, las catástrofes climáticas y los conflictos internos. La crisis económica se agravó por la pandemia de COVID-19. La severa sequía, que ha sido la peor en 4 décadas, y la guerra en Ucrania. Los kenianos han padecido esta crisis profundamente y una gran parte de la población ha tenido que recortar sus comidas diarias de 2 a 1 solamente. Esto ha llevado a que haya manifestaciones en las que se exige que bajen los precios de los productos básicos, los cuales se dispararon a raíz de la guerra, pues el país importa 1/5 de sus granos de Rusia y un 10% de Ucrania. Número 7. Etiopía. El progreso económico en Etiopía se ha visto frenado por la guerra civil en 2020. El gobierno etíope solicitó una rebaja de la deuda y un paquete de ayuda presupuestaria de $150.000 millones para respaldar a varios países del continente africano que se vieron en apuros económicos por la pandemia de coronavirus. Sumado a la crisis por la COVID-19, el país enfrenta desde 2020 un conflicto armado que ha dejado miles de muertos, millones de desplazados y a miles de personas padeciendo hambre. En este contexto, el país ha continuado pagando su único bono internacional de $1,000,000,000 de y busca obtener una disminución de la deuda bajo el marco del programa Marco Común del GDR. Número 8. El Salvador. En agosto de 2022, El Salvador aprobó la prórroga de varias leyes para aliviar la crisis económica que ha estado sufriendo el país y así poder mantener los precios de los combustibles bajos. Por otro lado, el gobierno salvadoreño decidió invertir parte de las arcas nacionales en Bitcoin, criptomoneda que desde finales de 2021 se ha mantenido a la baja. El presidente Nayib Bukele promovió que el Bitcoin fuera una moneda legal curso desde septiembre de 2021, momento en el que también se decidió invertir parte de las finanzas públicas en esta criptomoneda. Esta resultó ser una mala decisión, ya que desde la compra de los primeros bitcoins realizada por el gobierno salvadoreño hasta la fecha, la moneda ha perdido un 67% de su valor, por lo que la pérdida estimada fue de $70 millones. Número 9. Pakistán. Las reservas de divisas en Pakistán han caído a un mínimo de $980.000 millones, lo cual es apenas suficiente para 5 semanas de importación. Mientras que la rupia pakistaní se ha ido debilitando hasta mínimos históricos. Actualmente, el gobierno destina del 40% de sus ingresos al pago de intereses de deuda. El alto precio de las importaciones de energía ha llevado a Pakistán al borde de una crisis en la balanza de pagos, por lo que se inició un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para sacar al país de las dificultades económicas en que se encuentra metido. Número 10. Bielorrusia. Bielorrusia ha enfrentado sanciones por parte de la Unión Europea por haber apoyado a Rusia y la invasión contra Ucrania. Entre las sanciones financieras están restricciones de financiamiento de algunos bancos, revisión de las transacciones de activos y reservas del Banco Central bielorruso y desconexión de 5 bancos bielorrusos. En la guerra entre Rusia y Ucrania, Bielorrusia ha tenido un papel clave. Por una parte, ha estado encargado de organizar reuniones entre delegados rusos y ucranianos, pero también ha prestado su territorio para el despliegue militar ruso. En medio de este conflicto se votó un cambio en la constitución bielorrusa para volver a contar con armas nucleares. Por si fuera poco, se ha comentado que las tropas bielorrusas podrían unirse a la invasión en una operación militar conjunta. Todavía no está claro el nivel de afectaciones que traerá al país esta alianza. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejarnos tu opinión en la caja de comentarios a continuación. Esto fue Economía para Inquietos y, como siempre, gracias por vernos.